Buenas a todos, ¿me escuchan? Correcto, entonces en unos minutos daremos inicio a la clase. Esperemos que algunos compañeros más se conecten. Administración. Voy a dormir. Mis audífonos, hermano, que si no, están gachitos. No escucho nada todavía. En unos minutos damos inicio a clase. Ok, profesor.
¿Listos todos? ¿Están ya con las diapositivas que entregué que dejé en la mañana? Sí, Correcto. Entonces, vamos a dar ya de una vez inicio a la clase. A ver, listo, muchachos. Empecemos con el tema de hoy día. Hoy día vamos a tratar el tema de divisibilidad en el curso de aritmética. A ver, primero, tengamos en cuenta que la divisibilidad se basa a nivel de criterios. Estos criterios se llegan a expresar dependiendo de la divisibilidad en la cual vamos a trabajar. Como inicio, vamos a empezar por la divisibilidad del 2. La divisibilidad del 2, por regla general, solamente cómo identificarla, tú la vas a tener en cuenta con su última cifra. Su última cifra tiene que ser un número par. Es decir, puede tener valores como 0, 2, 4, 6, 8. Si la última cifra puede tener, llega a tener cualquier otro valor que no sea par, inmediatamente no se cumple la divisibilidad. Solamente se va a cumplir bajo estos términos. Luego tendremos la divisibilidad entre 4. Para la divisibilidad entre 4 tenemos que tener en cuenta que ahora se va a trabajar. Se va a trabajar, ¿verdad? No se ve la imagen. ¿Alguna duda? A ver, siguiendo. Bueno, ¿se me escucha? sí, profe, sí se le escucha. Ok, sigamos entonces. A ver, retomando la divisibilidad por 4 o entre 4, ahora se va a enfocar no solamente en su última cifra, sino en sus dos. Dígame. ¿Qué pasó? Dígame. Se escucha, pero no se ve la imagen. ¿Cómo que no se ve la imagen? ¿Todos tienen ese problema? Sí se ve. Yo no. ¿Se ve o no, muchachos? Yo sí lo veo, profesor. Yo también lo veo. Se ve, Entonces profe. revisa la aplicación, hija, si te está fallando. Revisa bien la aplicación. A ver, prosiguiendo ya. La divisibilidad entre 4 se va a basar en sus últimas dos cifras realmente, donde nos vamos a enfocar en la división. Tengamos en cuenta que si las dos últimas cifras llegan a tener una división exacta entre 4, sí es divisible el número. Entonces, en este caso, CD tiene que ser un múltiplo de 4 para que exactamente todo el número sea divisible entre 4. Por ejemplo, acá, lo siguiente. 280 es divisible por 4. ¿Por qué? Porque 80, si tú lo divides entre 4, te da una división exacta. Y como te da una división exacta, eso quiere decir que 280 es divisible por 4. Caso distinto con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, 4.538 no es divisible por 4. ¿Por qué no va a ser divisible por 4? Porque si tú divides el 38 entre 4, te vas a dar cuenta que 38 no es divisible entre 4. Y como no es divisible entre 4, a pesar de que 38 es un número par,
El número no es divisible entre 4. Entonces, en la divisibilidad por 4, nos vamos a enfocar en sus últimas 2 cifras. Luego pasamos a la divisibilidad por 5. En la divisibilidad por 5, ahora nuevamente nos vamos a enfocar en su última cifra, teniendo en cuenta que su última cifra solamente puede tener 2 valores. Y esos valores vendrían a ser 0 o 5. Si el número termina en 0 o 5, es divisible entre 5. Si tiene cualquier otro valor, inmediatamente no es divisible. Luego nos vamos a enfocar ya en una de las divisibilidades que para algunos se les suele hacer complicados, que es la del 7. Acá he puesto un numeral de 6 cifras para explicarlo más o menos correcto como debería ser. Y nos vamos a enfocar de la siguiente manera. La divisibilidad por 7 se va a trabajar con el número 132. Pero este 132 tiene que ser escrito acá de la manera por donde mira nuestra flecha que tenemos en este momento. Se inicia desde la última cifra, en este caso se iniciaría desde F. Ojo, no se inicia desde A, se inicia desde F, o sea, desde la última cifra. Y tienes en cuenta que los primeros 3 números que escribes, o bueno, el primer 132 que escribes, va a ser positivo. El siguiente 132 va a ser negativo. Y así consecutivamente se van a alternar. Positivo, negativo, cada 132, por decir. Ahora, una vez que tienes eso en mente, tienes que tener en cuenta que tanto la cifra con el número que va llevándolo abajo se multiplican. Es por eso que te quedaría de la siguiente manera. Te va a quedar, por ejemplo, el positivo 1 se multiplica con el F, por eso te queda como F positivo. El positivo 3 se multiplica con el E, por eso te queda como más 3E. El positivo 2 se multiplica con el D, por eso te queda como más 2D. Acá en este caso, el negativo 1 se multiplica con el C, por eso te queda menos C. Acá, el negativo 3 se multiplica por el B, por eso te queda menos 3B. Y acá, el negativo 2 se multiplica por el A, por eso te queda menos 2A. Y así de esa manera se trabajaría la divisibilidad por 7. O sea, al final, todo este desarrollo, si te da un número que es múltiplo de 7, es correcto. Entonces, el número es múltiplo o es divisible por 7, también como sería la otra expresión. Pero, si no es divisible por 7, el número, o bueno, el resultado que te da acá en esta operación, entonces el número no es divisible. Luego pasaríamos a lo que sería la divisibilidad por 8. En la divisibilidad por 8 ya nos vamos a enfocar en las 2 últimas cifras como era en el caso del 4. Sino en este caso nos vamos a enfocar en sus últimas 3 cifras. Es decir, si tienes el numeral ABCD, entonces se supone que BCD tiene que ser múltiplo de 8. ¿Cómo comprobarías eso? Dividiéndolo. Si tú divides BCD entre 8, si te da una división exacta, eso quiere decir que el número es divisible entre 8. Pero, si no te da una división exacta, el número, por más que sea par, no es divisible. Por ejemplo, acá tenemos el caso. 1160 es divisible entre 8. ¿Por qué sería divisible entre 8? Sencillo, porque sus últimas 3 cifras, 180, si tú lo divides entre 8, te va a dar una división exacta. Por lo cual, eso quiere decir que 160 es divisible entre 8. Y eso genera que todo el número sea divisible. Y acá en el segundo ejemplo tenemos 1252. No va a ser divisible entre 8. ¿Por qué? Porque 252 no es divisible entre 8. Si tú lo divides, no te va a dar una división exacta. Por lo cual, quedaría descartado. A ver, buenas tardes a los muchachos que se acaban de ingresar a la clase. No se preocupen si es que han ingresado tarde. La clase la voy a resubir luego a YouTube y luego les envío el link para que chequen la parte inicial. No se preocupen, muchachos. Igual si tienen alguna duda, al final pueden consultármela. No hay problema. Ahora, prosiguiendo,
vamos a tener la divisibilidad del 3 y el 9, que prácticamente son lo mismo y se asemejan demasiado. Entonces, en este caso, ¿cómo se trabajaría? Primero, la divisibilidad del 9 y del 3, ambas se van a trabajar mayormente por la suma de sus cifras. Es por eso que tanto con la divisibilidad del 9 con la del 3 comparten este criterio, donde tenemos que, si tenemos un numeral ABCD que es igual a un, o bueno, para saber si es divisible entre 9, tienes que sumar sus cifras. Y la suma de sus cifras tiene que darte un número divisible entre 9. Pasaría lo mismo con el caso del 3. Sumas las cifras del número y el número tiene que darte un número que sea divisible entre 3. Si cumple con esos dos criterios de la suma y que sea divisible entre 3 o 9, en todo caso, dependiendo del problema o de la igualdad, entonces el número sí sería divisible. Y de esa manera se enfocaría la divisibilidad del 3 y el 9. Pasando a la penúltima, en este caso sería la divisibilidad por 11. La divisibilidad por 11 también tenemos que tener en cuenta cómo se inicia y qué es lo que se tiene que trabajar acá. En la divisibilidad por 11 se va a trabajar con los signos positivo y negativo, iniciándose desde mi última cifra. En este caso, la cual sería el G. Desde acá iniciamos. Acá tengamos en cuenta cómo se inicia y para dónde va mirando. Por eso acá está la flechita en este caso. Se inicia con G y se inicia siempre con el positivo. Siempre se va a iniciar con el positivo. Tengamos en cuenta eso. Luego se va alternando positivo, negativo, así consecutivamente. Y tengamos en cuenta que el signo que va abajo de cada número lo va a acompañar porque se va a multiplicar. En este caso, el G va a multiplicarse por el más. El F multiplicarse por el menos. El E por el más, el D por el menos. Y así consecutivamente. Por eso al final de esto me podría quedar de la siguiente manera. Por eso esto al final me va a quedar de la siguiente manera, muchachos. Entonces tengamos en cuenta cómo se inicia y con qué signo se inicia. Luego, pasando al último criterio, en este caso, que se va a trabajar, va a ser el criterio. Va a ser el criterio del 13. La divisibilidad por 13. Ahora, la divisibilidad por 13 también suele ser a veces un poco confundida con la del 7 por algunos alumnos, pero tengamos en cuenta cuáles son sus criterios y en qué se diferencia. Primero, acá no se trabaja con el 132, como podemos ver. Acá se trabaja con el 134. Ojo, 134. Y de nuevo se inicia desde la última cifra, es decir, en este caso desde el G. Aló, aló. Buenas, ¿me escuchan todos? Parece que hubo un pequeño error. Sí, sí. Sí, ya se escucha, profesor. ¿Ya se escucha? Sí, se escucha. Ah, ok. ¿No se ve? La última parte que estuve hablando sobre la divisibilidad por 13, ¿se escuchó o no? No. No. La del 13 no se escuchó, entonces la voy a repetir. ¿Ya, muchachos? Ok, profe. Ya, listo. ¿Se puede ver la pantalla nuevamente? Sí. Correcto. Entonces empezamos de nuevo iniciando por la del 13. Ya, a ver. En la del 13 tengamos en cuenta lo siguiente. Suele ser confundida con la del 7 porque son parecidas en algunas partes, pero veamos en qué se diferencian. Como podemos ver en este caso, uno de sus mayores diferencias va a ser lo siguiente, que no va a trabajarse ya nuevamente con el 132, sino se va a trabajar con el 134. Ahora, nuevamente se inicia desde el último número, o sea, desde el G en este caso. Siempre se va a iniciar de esta manera y se escribe siempre para donde está apuntando esta flechita, es decir, para la parte de acá se inicia. O se van colocando los números, muchachos. Ahora, una vez que tenemos en cuenta eso, se va a trabajar con el 134. Pero ojo, este 134 tienes que tener mucho cuidado cómo se trabaja. ¿Por qué? Porque la primera cifra en este caso suele tomarse como positiva.
Ahí va la primera parte del criterio. Las siguientes 3 van a ser negativas. Y luego, las siguientes 3 van a ser positivas. Es decir, la primera cifra solamente se va a tomar de 1. En este caso, como hemos visto, esto siempre va a ocurrir. La primera cifra se toma sola, que va a ser positiva. Luego, las siguientes 3 se van a tomar negativas. Y se van a alternar nuevamente como positiva y negativa. Ahora, para proseguir con esta parte, luego nos quedaría, o bueno, tendríamos que tener en cuenta mucho que cada uno de los números de abajo se van a multiplicar con la cifra correspondiente. Por ejemplo, acá. Como podemos ver, el positivo 1 se multiplicó con el G, por eso acá yo tengo el más G. Luego, el menos 3 se multiplicaría con el F. Luego, el E se multiplicaría con el menos 4, por eso acá tengo menos 4E. Acá tengo el D que se multiplica con el menos 1, por eso acá lo tengo como menos D. Acá el C lo tengo multiplicado con el 3 positivo, que por eso acá tengo 3C. Acá el B con el 4, por eso tengo 4B. Y acá el A con el positivo 1, por eso tengo el A. De esa manera se trabajaría. Pero yo luego en los problemas vamos a ver cómo se trabaja, pero ya con valores numéricos. Acá he puesto ejemplos por cada uno de los criterios. Primero, tengamos en cuenta el criterio del 2. A ver, algunos ejemplos. Primero, para el criterio del 2, lo importante era que su última cifra tenía que ser sí o sí un número par. Veamos cuáles de estas nos van a cumplir. Acá, por ejemplo, 45 es múltiplo, o bueno, es divisible entre 2. Eso viene a ser falso. ¿Por qué? Porque su última cifra es impar. Y no es un número par como se especifica en la regla o en su criterio. Acá igual, en 37, ¿es divisible entre 2? Falso también. ¿Por qué? Porque el 7, o sea, su última cifra, es un número impar. Luego tendríamos el 36. ¿El 36 es divisible entre 2? Sí lo sería. ¿Por qué lo viene a ser? Porque su última cifra es un número par. Y como es un número par, sí es divisible entre 2. Solamente acá nos interesa la última cifra. Acá, 58 también. El 8, su última cifra es un número par. Por lo cual, sí es divisible entre 2. Y así se iría cumpliendo cada una de sus criterios en el 2. Ahora, el criterio con el número 4. Vamos a ver cuántas de estas nos cumple. Primero, tengamos en cuenta. 256 es divisible entre 4. ¿Cómo saber eso? Entonces, según el criterio del 4, tenemos que tomar sus últimas dos cifras como vemos acá. Por eso, 56 entre 4. 56 entre 4 es una división exacta. Y como es una división exacta, entonces sí sería divisible. Tengamos en cuenta eso, ¿ah? 98 entre 4. Bueno, para el siguiente número que es 198, ¿qué tenemos que hacer? Tomar sus dos últimas cifras, 98. Por eso, 98 entre 4. ¿Es una división exacta? No es exacta. Y como no es exacta, entonces no sería divisible, por lo cual sería falso. La siguiente sería 170. ¿Aló, ¿me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Sí. Sí, creo que tuve... Sí, disculpen, creo que estoy teniendo un pequeño problema con la red. Estoy teniendo un pequeño problema con la red, de verdad. Para enfocar. ¿Se escuchó la última parte de la divisibilidad del 4 o no? No, muy bien. No, pro. A ver, ok. Entonces lo vamos a volver a rehacer, entonces, la divisibilidad del 4. Bueno, sus ejemplos, ¿ok? A ver, iniciando con esto. Tenemos que 256 me están diciendo, a ver si es divisible entre 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer según su regla? Tomar sus dos últimas cifras. Tomamos sus dos últimas cifras y lo tenemos que dividir entre 4. Por eso acá pongo 56 entre 4.
Una vez que lo efectúo, me doy cuenta que la división sí es exacta. Y como sí es exacta, entonces 256 sí sería divisible, por lo cual sería verdadero. Luego, en el segundo ejemplo tengo al 198 entre 4. Según la regla, o bueno, el criterio del 4, tengo que tener en cuenta las dos últimas cifras. En este caso sería 98 entre 4. Y 98 entre 4 no es una división exacta. Y como no es una división exacta, el 198 no es divisible entre 4, por lo cual esto sería falso. Luego, tengo el 170 para ver si es divisible entre 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer según el criterio del 4? Tomar sus dos últimas cifras. Por eso, 70 entre 4, al dividirlo, me doy cuenta que no es exacta. Y como no es exacta, entonces en este caso sería falso. En su último ejemplo, acá tenemos el 388 entre 4. O bueno, para ver si es divisible entre 4. Entonces, según el criterio, tomamos sus dos últimas cifras. ¿Y qué me quedaría? 88 entre 4, sí es una división exacta. Y como sí es una división exacta, entonces el 388 sí es divisible entre 4. ¿Ha quedado entendido hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Correcto. Entonces, pasemos a la última, bueno, a la última digo, a la siguiente parte bueno, el siguiente criterio, mejor dicho. En el siguiente criterio nos vamos a ver en el criterio de la divisibilidad de 5. La divisibilidad de 5, a ver. Primero, en la divisibilidad del 5, como según su criterio, tenemos que enfocarnos solamente en su última cifra. Y su última cifra solamente puede tener dos valores, siendo 0 o 5. Cualquiera de estos dos valores, tendremos que tener en cuenta que cualquiera de estos dos valores tenemos que tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Primero, ¿556 es divisible entre 5? No. ¿Por qué no sería divisible entre 5? Porque su última cifra, ¿qué es? El 6. Y como no es 0,5, entonces esto sería falso. Por consiguiente, veamos esto. ¿El 190 es divisible entre 5? En este caso, sí sería divisible. Acá sería verdadero. ¿Por qué? Porque su última cifra viene a ser 0. Luego, tienes el 885. Vamos a ver si es divisible entre 5. Entonces, acá voy a tener en cuenta que también es divisible. ¿Por qué? Porque su última cifra es 5. En el 380 también tengo que ver si es que es divisible entre 5. Acá su última cifra es 0. Y como es 0 su última cifra, sí sería verdadero. Eso sería con el criterio del 5, donde tenemos que tener en cuenta simplemente sus dos últimos valores para saber si es que es divisible o no. Ahora, pasando con los siguientes criterios. A ver, comprobando. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No se le escuchó muy bien No tanto, no se le profe. escuchó Más o bien, menos. no se le escuchó bien en el de entre 5. ¿No se escuchó bien? Ya, vamos a repetir la última parte, ¿ok? A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Para la divisibilidad entre 5, tengamos en cuenta que solamente se tiene que tener en cuenta su última cifra. Su última cifra solamente puede tener dos valores. Si te da alguno de esos dos valores, es divisible entre 5. Tiene que tener 0 o 5. Como vimos acá en nuestros ejemplos, ¿qué pasaba? Acá su última cifra es 6. Y como es 6, entonces acá sería falso, porque su última cifra solamente puede tener dos valores, 0 o 5. En 190 sí, su última cifra es 0, por lo cual sí sería verdadero. Acá en 885 sí, su última cifra es 5, entonces acá sí sería también verdadero. 380 su última cifra es 0. Ah, ya, entonces acá también sería verdadero. Y así sería con el criterio del 5. Solamente dos valores pueden tomarse en cuenta para este caso. Ahora, prosiguiendo con el siguiente criterio, vamos a ver el criterio del 7. En el criterio del 7, vamos a ver lo siguiente.
Para el criterio del 7, por ejemplo, acá tenemos el número 12.320 y para ver si es divisible entre 7. Primero, ¿qué es lo que tendríamos que aplicar? Tendríamos que aplicar el 132, como les expliqué. Ahora, acá este 132, los positivos los he puesto con letra rojita y los negativos los he dejado con la letra negra todavía. Acá estos serían los negativos y estos serían los positivos. Ok. Como aplicando su regla, nos quedaría de la siguiente manera. Nos va a quedar de la siguiente manera. Tengamos en cuenta que tanto se va a multiplicar las cifras con los valores numéricos que los acompañan abajo. Por eso sería 0 por 1, 0. 2 por 3 positivo, más 6. 3 por 2 positivo, más 6. Acá en este caso, 2 por 1 negativo, menos 2. Y 1 por menos 3 sería menos 3. Y se supone que todo eso tiene que ser divisible entre 7. Entonces, siguiendo desarrollando, me quedaría que todo esto, por ejemplo, acá tienes 12 menos 5, 7. Y 7, acá tengo la igualdad que 7 es igual a un número múltiplo de 7. Y eso es correcto. Y entonces, al ser correcto, entonces esta afirmación, bueno, esta parte del problema podría decirse que es verdadera. De esa manera, tú cuando llegues a esta igualdad, tiene que darte algo así, de esta manera. Ya sea con un número 7 o un múltiplo. Por ejemplo, acá podría también tener un valor de 14, 21, pero tiene que cumplir con ser múltiplo de 7 para que se cumpla como igualdad. Si no se cumple de esa manera, por ejemplo, si acá me hubiera dado 8, acá me hubiera dado un 5 en lugar de 7, esto sería falso. Pero veamos el segundo ejemplo. Ahora tengo el número 1337 para ver si es divisible entre 7. Ahora, aplicando la regla sería el 132. Tengamos en cuenta que estos 3 primeros son positivos y los siguientes 3 serían negativos. Pero en este caso solamente sería el siguiente negativo, solamente uno. Luego, trabajándolo de la siguiente manera, como vimos en el ejemplo anterior, el 1 se multiplica por el 7, el 3 con el 3, el 2 con el 3 y el 1 con el 1. Pero este 1 de acá es como negativo. Ahora, desarrollando todo esto, me quedaría de la siguiente manera. Acá podemos ver 21 es igual a un múltiplo de 7. Eso sería correcto. 21 si es múltiplo de 7. O bueno, si es también divisible entre 7. Y como es divisible entre 7, el 1337 es divisible entre 7. Por lo cual eso sería verdadero. Luego vamos enfocándonos en lo que va a ser el criterio del 8. En el criterio del 8 solamente tenemos que enfocarnos en sus últimas 3 cifras. Dividir sus últimas 3 cifras entre 8. Si me da una división exacta, eso quiere decir que sí es múltiplo el número. Si me da una división inexacta, eso quiere decir que no es múltiplo el número. Por ejemplo, en 1256, ¿qué es lo que tengo que extraer? Sus últimas 3 cifras. Extrayendo sus últimas 3 cifras, 256, me da una división exacta. Y como me da una división exacta, eso quiere decir que en 1256 sí es divisible entre 8, por lo cual sería verdadero. En el siguiente caso tengo a 1958. En este caso, el 958... Profe, se le escucha lagueado. A ver, ¿la última parte se escuchó o no? ¿Me escuchan normal ahora? Buenas muchachos, ¿me escuchan normal ahora? A ver, muchachos, disculpen nuevamente. Creo que no se escuchó la última parte, ¿verdad? Buenas, muchachos, ¿me escuchan? No, profe. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Un poco lagueado, pero sí. Más o menos. A ver, a ver, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. A ver, ya. Ya. ¿La última parte del 8 se escuchó o no? No. Ya, la última parte la vamos a repetir. Entonces, la última parte del 8, ¿cómo era? Tenemos que sacar sus últimas 3 cifras. En este caso, el 1958, tengamos en cuenta
para ver si es que es divisible entre 8. ¿Qué tenemos que hacer? Extraer sus últimas 3 cifras. 958 entre 8 sería en este caso. Ahora, 958 entre 8 me da una división inexacta. Y como me da una división inexacta, eso quiere decir lo siguiente. Eso quiere decir lo siguiente, muchachos, que el número sí va a ser, digo, en el número no va a ser divisible entre 8, al no darme una división exacta. Luego vamos a pasar al criterio del 3 y el 9. En el criterio del 3 y el 9 tenemos que enfocarnos en su suma de cifras, simplemente. Como podemos ver, el número 5.476 es divisible entre 3. ¿Qué tengo que hacer? Sumar sus cifras. La suma de sus cifras en este caso me va a dar 22. 22 es divisible entre 3. Eso es falso. Por lo cual, si eso es falso, eso quiere decir que el 5.476 no es divisible entre 3. ¿Se escuchó y se entendió, muchachos? Sí, profesor. Oh, Sí, profe. listo. También no se preocupen mucho, también de aquí también el video lo voy a resubir a YouTube y luego lo van a poder ver en tranquilidad también. Pero a ver, sigamos. Ya, mire, en el siguiente caso tengo el 86.985 para ver si es divisible entre 9. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá también? Enfocándome. Tengo que sumar sus cifras. Sumando sus cifras, ¿qué me va a dar? Me va a dar un 36. ¿Y el 36 es divisible entre 9? Eso sí es correcto. No, pues. Buenos muchachos, ¿ya me escuchan? Buenos muchachos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya esperemos que se unan unos cuantos compañeros más para terminar la clase. Ya.
A ver, muchachos, ya vamos dando inicio a la parte final de la clase. ¿Se escuchó la última parte de lo que era la divisibilidad por 9 y 3? Sí, profe, sí se escuchó. Correcto. Entonces pasemos a la parte de la divisibilidad por 11, entonces, en este caso. Ok, entonces enfocándonos en esto, tenemos lo siguiente. La divisibilidad por 11, como les había explicado, se basa en el hecho de que en esta situación vas a tener un positivo y un negativo alternándose. Que ojo, siempre se inicia desde la última cifra. En este caso, como podemos ver, siempre vamos a iniciar desde la última cifra. En este caso se iniciaría por el 6. Y siempre se va a iniciar con un positivo. Tengamos en cuenta mucho eso. Es por eso que va a pasar lo siguiente. El 6 va a ir con el más. El 4 con el menos. El 7 con el más. El 5 con el menos. El 2 con el más y el 1 con el menos. Y de esa manera también se multiplicarían los signos con los números. Por eso me va a quedar el siguiente valor correspondiente. Como el 6 se multiplica por el más, sería más 6. El 4 con el menos, menos 4. Así consecutivamente me daría el 7, el menos 5, el más 2 y el menos 1. Ahora, desarrollando esto me queda lo siguiente, que 5 es igual a múltiplo de 11. Y ahora, ¿eso es correcto? No es correcto. 5 no es múltiplo de 11, por lo cual esta parte sería falsa. Es decir, el número 125.746 no es divisible entre 11. Luego, para el siguiente caso vamos a tener al número 1958. En 1958 también tenemos que iniciar nuevamente desde su última cifra, como podemos ver el 8, y se inicia con un más. Más, menos, menos. Y van multiplicándose correspondiente. El 8 con el más, el 5 con el menos, el 9 con el más y el 1 con el menos. Y así se van a tener que multiplicar también. Ahora, vamos a tener los siguientes datos. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Por ejemplo, acá me va a quedar con 8 menos 5 más 9 y menos 1. Desarrollando esto, me va a quedar que 11 es múltiplo de 11. Y eso sí sería correcto, por lo cual 1958 sí es divisible entre 11. ¿Hasta ahí ha quedado entendido, muchachos? ¿Sí se escuchó? Sí, profe. Correcto. Entonces pasamos al último criterio con sus ejemplos. Sería el criterio del 11 en este caso. Ahora, enfocándonos acá en el criterio del 11, vamos a tener el primer caso acá. 594.737 es divisible entre 13. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Ir colocando el 134. Acá tenemos para colocar 234. El primero acá y el segundo acá. Correcto. Ahora, como aplicamos el criterio del 13, tengamos en cuenta lo siguiente. La primera cifra es positiva, por eso lo he puesto con rojo. Las siguientes 3 son negativas. Como son negativas, por eso lo he puesto con color negrito normal. Y por último, las siguientes vendrían a ser positivas. Bueno, las siguientes 3. Pero como acá solamente tengo 2, las siguientes 2 serían positivas. Ahora, tengamos en cuenta que cada uno de estos números se va a ir multiplicando correspondientemente con el número que lo acompaña abajo y su signo. Por eso, de la siguiente manera me va quedando. Acá tengo primero el 7 que se multiplica con el 1, por eso sería 7 positivo. El 3 con este menos 3, que sería menos 9. Acá el 7 con este menos 4, que sería menos 28. El 4 con este menos 1, que sería menos 4. Luego tienes el 9 con el 3 positivo, que por eso te daría más 27. Y luego tienes el 5 con el 4 positivo, que te daría 20. Desarrollando todo esto, ¿qué me quedaría? Me quedaría que 13 es igual a múltiplo de 13. Y como 13 y 13 sí vendría a ser múltiplo de 13, por lo cual esto sería verdadero. Ahora, lo siguiente que tengo que trabajar va a ser el número 42.675. Este número va a ser divisible entre 13. Tenemos que comprobarlo primero colocando el 134 correspondiente en cada uno de estos.
Colocando primero el 134, tenemos en cuenta nuevamente que su primer número es positivo. Luego, los siguientes van a ser, los siguientes 3 son negativos. Ahora, una vez que tenemos eso, a ver, ¿me escuchan muchachos? Sí. Correcto, entonces sigamos. Acá tenemos lo siguiente. Entonces, una vez que hemos colocado estos valores, tenemos lo siguiente a trabajar. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, este 5 se va a multiplicar con este 1 positivo. Luego, el 3 se va a multiplicar con este 7. Bueno, el menos 3 se va a multiplicar con este 7. El 6 con este menos 4. El 2 se va a multiplicar con este menos 1 y el 4 se va a multiplicar con este 3 positivo. Una vez que tenemos eso en cuenta, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajar con lo siguiente. A ver, muchachos. Una vez desarrollado eso, se quedan los siguientes valores. Por ejemplo, acá, ¿cómo te quedaría? 1 por el 1 positivo con el 5, 5. El 7 con el menos 3, menos 21. El 6 con el menos 4, menos 24. El 2 con el menos 1, menos 2. El 4 con el 3 positivo te quedaría con 12. Ahora, desarrollando todo esto, me va a quedar que menos 30 es igual a un múltiplo de 13. O bueno, para ver, un menos 30 sí es divisible entre 13. Y un menos 30 no es divisible entre 13. Y como no es divisible, esto sería falso. Falso me quedaría ahí. Luego, como último ejemplo, en esta situación vamos a tener lo siguiente. Voy a tener el número 124.436 para ver si es que es divisible entre 13. Nuevamente aplicamos el 134. Aplicamos el 134 y colocamos las cifras que les corresponden. Ahora, tengamos en cuenta que el primero es positivo, los siguientes 3 son negativos y los siguientes 3 serían positivos. Pero como en este caso solamente 2, los siguientes 2 positivos. Ahora, empezamos multiplicando con el número y el signo correspondiente. El 6 con el 1 positivo, por eso me da 6 positivo. El 3 con el menos 3, por eso me da menos 9. El 4 con el menos 4, por eso me da menos 16. El 4 con el menos 1, por eso me da menos 4. Luego el 2 con el 3, por eso me da 6. Y luego el 1 con el 4, que me da 4 positivo. Desarrollando todo eso, me da que menos 13 es igual a un múltiplo de 13 o es igual a, si es divisible, entre 13. Tengamos en cuenta que el signo no nos interesa realmente en estas situaciones. Ojo, el signo no nos interesa. Y como el signo no nos interesa en este caso, yo solamente al ver que 13, o bueno, en este caso, menos 13 es igual a un múltiplo de 13 o divisible entre 13, eso tiene que ser verdadero. Entonces, por si hay algún problema te sale una igualdad que tú puedes decir, ah, sí es múltiplo, pero ¿qué hago con el signo? Es negativo. ¿Será correcto o será incorrecto? En esos casos, no importa el signo, porque vuelve a ser correcto esta situación. A ver, muchachos, ¿alguna duda que tengan sobre los criterios de divisibilidad? ¿O todo correcto? ¿Alguna duda? Hagan sus preguntas, muchachos. Profesor, luego va a pasar el link para verlo en YouTube. Claro, sí, en unos 5 o 10 minutos lo pasaré. Entonces, muchachos, ¿alguna duda? Entonces, supongo que no hay ninguna duda más, ¿no, muchachos? Entonces, ¿ha quedado todo entendido, supongo? Joan Fernández está que dice que no es la última parte. Ah, la última parte, el último ejemplo. No, la primera parte. Ok, entonces voy a explicar nuevamente todo el criterio del ejemplo del criterio del 13, ¿ya? A ver, vamos retomando esto. A ver, primero, en el criterio del 13 tengamos en cuenta, el primero, que se va a trabajar con el número 134. Siempre se va iniciando para este lado. Siempre se va iniciando para este lado. Tengamos en cuenta lo siguiente aparte. El primer término siempre va a ser positivo. Si tú ves en estos tres casos, el primer término, ¿qué es? Positivo de los 134. Los siguientes tres, ¿qué son?
negativos. Y luego también vuelve a alternar el signo. Los siguientes 3 serían positivos. Pero en este caso, como tengo 2, los siguientes 2 serían simplemente positivos. Ahora, una vez que tenemos en cuenta eso, vamos a tener en cuenta que el número bueno, la cifra se va a multiplicar con el número de abajo que le corresponde. Con Profesor, todo no se escucha bien. ¿No se escucha bien, muchachos? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora, muchachos? Sí. Ok, entonces prosigamos. A ver, bueno, en la última parte que nos habíamos quedado. A ver, en la última parte, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? A la cifra lo vamos a ir multiplicando ¿con qué? Con el número que abajo le va correspondiendo. Con todo y número y signo. Por eso es importante especificar el signo que le corresponde. Por eso acá, los positivos los he puesto con rojo y los negativos con negro. En el caso de los números que le corresponden el 134. Ojo, nada más ahí. Por eso acá, 7 se va a multiplicar con el 1. Pero este 1, como está con rojo, es positivo. Entonces sería 7 por 1, 7. Este 3 se va a multiplicar con este 3 de acá. Pero este 3 es negativo. Entonces sería 3 por menos 3. Y 3 por menos 3, ¿qué me da? Menos 9, como podemos ver acá. Luego, el 7 se va a multiplicar con el 4. Bueno, con este caso sería el menos 4. ¿Y qué me va a dar? Un menos 28. Luego, el 4 se va a multiplicar con el 1. En este caso sería menos 1. Entonces sería 4 por menos 1 sería menos 4. Luego, el 9 se va a multiplicar con el 3 positivo, lo cual te da el 27 en este caso. Y luego, el 5 se multiplica con el 4, por eso te va a dar 20. Una vez que tienes todos estos valores, desarrolla sus sumas y sus restas. Al desarrollar sus sumas y sus restas, ¿qué me va a dar de resultado? Que 13 es igual a un múltiplo de 13, o también lo puedes expresar como que 13 es igual a divisible entre 13. Eso es correcto. Entonces, como eso es correcto, eso quiere decir que 594.737 si es divisible entre 13, por lo cual sería verdadero. Ahora, en el segundo ejemplo, vamos a tener el número 42.675. El número 42.675, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ir aplicándole su criterio del 134, muchachos. Una vez que le aplicas el criterio del 134, vamos viendo qué número le corresponde a cada cifra y su signo correspondiente. Primero, vemos que el 5 está con el 1 positivo. Entonces sería 5 por 1, 5. El 7 está con el 3 negativo. Sería 7 por menos 3, menos 21. Luego, el 6 está con el menos 4. Entonces, 6 por menos 4 sería menos 24. Luego, el 2 con el menos 1, por lo cual eso sería menos 2. Y luego, el 4 con el 3 positivo, que me daría el 12. Una vez que tenemos todo eso, ¿qué pasamos a hacer? Pasamos a sumar y restar todo lo correspondiente acá. Todo el resultado acá me va a dar un menos 30. Ese menos 30 va a ser igual a, bueno, a un múltiplo de 13, o es igual a divisible entre 13. Eso sería falso. Eso sería falso. Porque 30 no tiene nada en común con el 13 realmente. Entonces, el segundo ejemplo sería falso en todo caso, muchachos. Ahora, pasando al tercer ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos el número 124.436 y vamos a ver si es que este número es divisible entre 13. Nuevamente, ¿qué aplicamos? El 134, como ya está establecido acá. Este 134 lo aplicamos y tenemos en cuenta que el primero es positivo, los siguientes 3 son negativos y los siguientes son positivos de esa manera. Ahora, vamos a ver qué cifra y qué número lo acompaña con su signo. Por ejemplo, en este caso, 6 va acompañado con el 1 positivo. Entonces sería 6 nada más. El 3 se va a multiplicar con el menos 3. Por eso me da menos 9. El 4 se va a multiplicar con el menos 4. Por eso me va a dar menos 17.
6. El 4 se va a multiplicar luego con el menos 1. Por eso me da menos 4. Luego tienes el 2 que se multiplica con el 3, por lo cual sería 6. Y luego tienes el 1 que se multiplica con el 4, por lo cual sería 4 positivo. Una vez que tenemos todos estos valores, lo que nos falta hacer es desarrollarlos. Desarrollamos toda esta situación entre sumas y restas. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar un menos 13. Y menos 13 es divisible entre 13 o es un múltiplo de 13. Eso sería correcto. Realmente el signo no nos interesa para saber si es que un número es divisible entre otro. ¿Ok, muchachos? ¿Ha quedado entendido esa última parte o alguna duda más? ¿Todo entendido entonces, muchachos? ¿Todo entendido? Sí, profesor. ¿Sí se escuchó la última parte o no se escuchó? Sí. Ah, ya. Entonces, todo entendido, Sí. ¿verdad, muchachos? ¿No hay ninguna duda más o alguna duda con otro criterio? No, profesor. Correcto, ok. Entonces, hasta ahí nos quedaríamos en esta clase, muchachos, ¿ya? El video lo voy a estar resubiendo a YouTube y lo voy a estar enviando en unos 10, 15 minutos por lo menos, ¿ok? Se los voy a enviar al chat de WhatsApp. Ahí para que revean algunos que no pudieron entrar temprano o si quieres darle una rechequeada a todo lo que hemos trabajado hoy día, ¿ok? Recuerden que cualquier duda pueden hablarme por el WhatsApp, no hay ningún problema, ¿ok, muchachos? Ya, profe. Ya, Listo, profe, ahí nos gracias. quedamos. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos.